Bien, ya estamos por aquí, don Arturo Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, con el gusto de saludarles, Julio, Arnoldo Temoris. Ya otra Temoris. vez coincidimos, que no habíamos coincidido desde que te fuiste allá a Haití. Ahí lo tienes, Arturo. Bienvenido, Arturo. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, Julio, Arturo, Arnoldo. Oye, llegué tarde al programa, solamente llegué a encontrar al que te acusaba de corrupto. Y Corrupto. pues sí, pues es que si le cambias las letras del teclado, pues sí, todo se corrompe. Todo se Entonces, corrompe. Así es. entonces, Bienvenido, Temoris. Buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Arturo, qué sorpresa. Temoris, un gusto como siempre. El corrupto debe ser porque es francés. Tú que vienes de Haití deberías entenderlo muy bien. eso es corrupto, pero ese creo que ya es copyright de Xochitl. Sí, corrupto. Oigan, Oye, sí, yo sí, quería, sí. si me permite nada más hacer un recuerdo de nuestro profesor de la UAM Xochimilco, alguien sumamente importante para muchísimas generaciones de comunicación social, que murió el domingo, el Checo Valdés. Las personas que estuvieron en comunicación social, yo creo que todo el mundo se acuerda de él, 40 o más años dando clases, y acaba de fallecer el domingo. Entonces quería empezar mi participación con ese comentario. Muy bien, Temoris, desde luego con el recuerdo a este personaje solidario con luchas populares, campesinas de toda índole. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, Temoris Greco, Arnoldo Cuellar, hace rato estaba comentando acerca de lo que dijo el presidente López Obrador, en el sentido de que a la entonces candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, la habían pretendido extorsionar desde medios de comunicación, y señaló concretamente, habló de Televisa y habló de 200 millones de pesos. Supongo que debe haber sido algún paquete publicitario que ofrecieron, y lo que dice el presidente es que al no aceptarse eso, no aceptarse ese pago, hubo una campaña de golpeteo, y menciona también luego al Universal. Arturo Rodríguez toca un tema que a nosotros como periodistas pues lo tenemos constantemente enfrente, que es el hecho de la relación de los medios de comunicación con el poder político a través de los convenios de publicidad o de la presión que se hace para tratar de vender paquetes publicitarios, sobre todo en las elecciones. ¿Qué opinas de todo ello, Arturo? Bueno, mira, yo creo que en principio las características de lo que dice el presidente, pues la forma tan ruda, tan directa de decirlo, pues nos lleva a un caso que me parece preocupante y grave que se siga dando. O sea, yo creo que la venta de publicidad es pues una práctica comercial legal y legítima. Si bien es cierto, carece de las regulaciones idóneas para su ejercicio presupuestal, que es algo en lo que muchos periodistas hemos abundado, no de ahorita ni de este sexenio. O sea, hay pues toda una, ¿qué será? Un par de décadas, quizás desde que se empezó a articular todo el derecho de acceso a la información por allá a principios de siglo, pues también se empezó a hablar de la necesidad de una legislación en materia de publicidad oficial que hasta este momento no se ha concretado. Y naturalmente, en ese escenario creo que hay pues diferentes aspectos a considerar. Uno tiene que ver con las prácticas, inclusive hasta en los lenguajes. O suele decirse convenio de publicidad, pues no, es un contrato, es una proveeduría, ¿no? De un servicio publicitario, cuya corrupción se da primero en la exigencia de contratos de publicidad a cambio de no publicar determinada información, que es donde se incurre definitivamente en chantaje. Y la otra tiene que ver con el otorgamiento de contratos de publicidad con el propósito de incidir en la línea editorial y las coberturas que se dan. Y parece que en eso se han perpetrado a través de los años
y a través de los sexenios, incluido el actual, con todo y la reducción drástica que hubo al presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, pues como un acuerdo implícito de tratamiento oficioso y de tratamiento considerado, por lo menos, de las informaciones. Entonces creo que nos encontramos ante varias posibilidades y una creo que toca a Televisa aclararlo, y a ese vínculo que ha existido desde hace muchos años entre Televisa y el Universal a través de una figura pues muy importante en el mundo de los negocios y de lo que hay detrás de los grandes medios de comunicación, como lo es Javier Tejado Donde, que es, digamos que el articulador de estas dos empresas, en relación a lo ocurrido con Rocío Nale. Creo que vale la pena escuchar cuál es el otro lado de la historia, pero en sí la acusación de extorsión me parece gravísima, y en caso de que sea tal, inadmisible. Bien, Arturo, gracias. Gracias. Déjame ver qué relajo traigo aquí. ¿Se oye como un eco o se oye bien? Ya no supe, pero bueno, se oye bien. Perfecto, gracias. Temoris Greco, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la asignación de convenios de publicidad, los paquetes electorales que suelen promoverse para apoyar a un candidato, la inserción de toda esa publicidad o propaganda sin advertir a la audiencia de que es así? Recuerdo los casos enormes de contrataciones de paquetes publicitarios de estados de la República, de campañas electorales a las empresas de Joaquín López Dóriga, por ejemplo, en Radio Fórmula, donde pues se contrataban esos paquetes y se incluían entrevistas amables con los candidatos o con los gobernantes, que la audiencia decía, bueno, ¿y por qué no le pregunta sobre este tema delicado o aquel otro? Y había siempre una cobertura amable que estaba condicionada por esos paquetes publicitarios. ¿Cómo has visto esa evolución de el tema, por favor, Temoris? Pues la cosa es que eso todavía existe. Me acordé de un joven periodista, de un colega, de compañero de generación, que fue de los primeros que obtuvo chamba en un gran grupo de comunicación, y duró como 6 meses ahí y renunció asqueado, porque lo primero que nos dijo cuando entró fue: no, es que aquí sí no hay censura, me están pidiendo que haga investigaciones de fondo sobre gobernadores pues para denunciar su corrupción. Entonces él hacía sus investigaciones y nunca salían, hasta que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era generar munición. O sea, hacía su investigación sobre el gobernador X y esa se la pasaban al departamento de publicidad, y el departamento de publicidad le decía al gobernador: mira, traemos esto sobre ti. Y el gobernador: no, espérate, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y pum, ya con eso le sacaban la lana, ¿no? Entonces, pues mi compa renunció muy triste y decepcionado. Yo creo que se dedicó a otra cosa. Es una práctica antigua. Televisa lo ha hecho toda la vida. También me quedé pensando con esto, pues en la época en que Televisa podía desaparecer gente de la vista pública. Cuando todo lo que había era Televisa, Sabludovsky, que después se quiso él como reformar, pero incluso todavía en este siglo Televisa, y no recuerdo si con el concurso de Televisión Azteca, pero castigó a algunos políticos por pasar leyes que no les convenían, y lo que hacían era desaparecerlos. Y todavía Internet no tenía tanta presencia, entonces los políticos, imagínense el poder. O sea, yo hablándole a la audiencia, a nuestro público, imagínense el poder de estos medios de comunicación, que tenían la capacidad de decidir a quién veía la gente y a quién no. Entonces, por lo tanto, todos los políticos se arrastraban para quedar bien con la televisora nacional o con las repetidoras locales que tenían sus propios programas y los promovían allá. A mí lo que me vuelve a desconcertar, como en otros tantos casos previos de la mañanera,
no son tanto las gravedades de las cosas que se denuncian, sino las vaguedades. O sea, nos dejan de nuevo especulando. Exactamente, bueno, Televisa Nacional o Televisa Local fue la que fue a presionar o a extorsionar a Rocío Nale. ¿En qué condiciones? ¿A qué se refería? ¿Querían efectivamente sacarle 200 millones de publicidad o querían otro tipo de acuerdo? ¿Por qué esto, que es una cosa muy vieja, esos mecanismos de extorsión y por lo tanto de adulteración de la información pública son viejísimos y esta sería una oportunidad para combatirlo, para exhibir a los ejecutivos de Televisa, los que sean, que hayan intervenido para que vayan a los tribunales. Sería muy importante porque seguramente, a ver, asumo que esto no solamente ocurre en el caso de Veracruz y que no solamente ocurre en el caso de personalidades de Morena, sino que también con el PRI y con el PAN estas cosas ocurren. Otra cosa que dijo el presidente fue que lo comparó con que gente de la campaña de Xochitl iba a presentarles encuestas a grupos de empresarios y encuestas en donde iban a ganar y con eso dijo, y con eso les quitaban el dinero. Bueno, ese dinero, si esto es cierto, que seguramente es cierto, pero estos dineros tendrían que haber pasado o haber sido reportados al sistema de administración tributaria y al Instituto Nacional Electoral para que cumplieran con el pago de impuestos necesario y también para que cumplieran con las leyes electorales que limitan la entrada. Bueno, tienen varios criterios, pero uno de ellos es que no puede haber más del 10% de dinero no público dentro de cualquier campaña. Entonces, si esto no se reportó debidamente y no se verificó que cumplieran con las leyes, pues entonces tenemos delitos electorales y también delitos fiscales que deben ser financiados, pero que se digan las cosas así nada más como una denuncia al aire, sin aportar elementos, sin que nos digan, efectivamente, Rocío Nale va a proceder contra Televisa o contra los ejecutivos. Y además hay estas evidencias de lo que está diciendo el presidente para proceder, para investigar si esos empresarios y los partidos políticos involucrados cumplieron con su parte. Pero no, nada más se queda en algo así y vuelve a abonar a esta impresión de impunidad que ha habido en este sistema, en este sexenio. Impunidad, ¿por qué? Hay gente que se va a enojar conmigo por esto, pero que me digan a quién ha llevado, a qué pez gordo ha llevado y logrado mantener en la cárcel el fiscal general Alejandro Gersmanero. O sea, ¿cómo se puede aspirar a combatir la corrupción endémica del sistema mexicano si el instrumento fundamental básico para combatirla, que es la Fiscalía General de la República, pues la tiene el señor de las pantuflas que no hace absolutamente nada y que de aquí a 2028 seguiremos, faltan 4 años, Alejandro Gersmanero. Esto no puede continuar así. Entonces creo que sí, es una denuncia que sería muchísimo más útil si se hubieran mostrado los elementos o si por lo menos fuera seguida de un proceso judicial contra las personas involucradas. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cuál es la realidad de los coordinadores de comunicación social de los gobiernos federal o estatales o municipales que suelen ser el enlace para arreglar los convenios de publicidad y que hablan con directores, subdirectores, jefes de redacción, jefes de información para procurar aceitar que se publiquen las cosas buenas de su gobierno, lo cual podría estar dentro de la lógica de que un gobierno difunda las cosas que va realizando en sus diferentes áreas, pero por otra parte, que no golpeen al patrón y que no haya preguntas incómodas. ¿Cuál es la realidad de toda ese esquema por el cual transitamos? Pues todos quienes ejercemos un periodismo constante, directo, Arnoldo.
Bueno, pues me preguntas algo que podría servir para una tesis, Julio, Sí, sí, que sí, no vamos sí. a escribir ninguno de nosotros. O sea, el tema es que la prensa mexicana no ha pasado por ningún proceso ni de alternancia en su momento, como pasó la clase política, que no resultó muy bueno, por cierto, ni ahora de transformación, ¿no? Eh, la prensa mexicana se liberó mucho del control del dominio priista excesivo que la tenía sometida y que la premiaba de la misma manera con, bueno, personajes como don Francisco Galindo Ochoa, ¿no? Y que gentes de ese calado o de esa calaña que eran pues los grandes gurús de políticos y de medios, eh, eh, diciendo, adivinando las señales estas famosas del sistema político mexicano, interpretando a los presidentes, guiando por aquí, por allá, manipulando y sometiendo a los medios que además pues tenían la vocación de someterse, porque era además su forma de sobrevivir y de hacer negocios y grandes negocios. Pero cuando llega, Gustosamente buscadores del sometimiento, Arnoldo. sí, era una forma establecida ya, era un sistema, ¿no? Ponías un medio y en los estados se replicaba. El cuate que quería ser gobernador antes ponía un medio de comunicación, convencía a unos empresarios ahí, amigos, para que lo pusieran. Y decía, cuando yo llegue te voy a dar publicidad. Todo estaba muy asociado. Pero ese sistema se disloca en una de sus partes principales, primero con la llegada del PAN al poder de Vicente Fox, y ahí los medios se sueltan un poco. La época en que surgió Milenio, Reforma se consolida, etcétera. Pero eso no los reformó. Otros medios empezaron a ver que la debilidad de estos políticos que llegaban sin conocer todos los mecanismos y todavía con una cierta inmadurez, bueno, pues eran más fácil la prensa presentó incluso un perfil un tanto cuanto crítico, el Toallagate y ese tipo de cosas, ¿no? Para mostrar que se liberaban del bozal con el que los tenía el PRI. Pero eso rápidamente transitó. Bueno, ahí Marta Sagún aprendió muchísimo a cómo operar y entraron en negociaciones, ¿no? Esa prensa no se reformó. El tema es que hoy la prensa mexicana, como la prensa del mundo, pero la prensa mexicana particularmente, está sometida a todas estas tensiones que implican, primero, los procesos políticos locales. El jaque político que ha planteado el sistema López Obradorista con su propio contacto directo con sus seguidores, con sus huestes políticas y con la ciudadanía en general, porque lo escuchan incluso pues quienes no están de acuerdo con él. Ya no necesita esa intermediación, pero por la otra la crisis propia de la industria periodística, ¿no? A la que lo ha sometido la vertiginosa evolución de Internet y redes sociales, que de todas maneras es algo volátil, porque hoy por hoy no sabemos qué red social es la que va a privar mañana, si TikTok va a superar, si Twitter va a caer, si Facebook ya solo se quedó para los adultos mayores, etcétera. Y mientras se encuentran todo eso, pues han quedado sometidos a la dictadura de la publicidad oficial. Entonces hoy el sometimiento ya no es gustoso, hoy es necesario, es imprescindible. Eh, pero además, déjame comentarte algo que me llamó la atención. Los 200 millones de pesos, que brinco de tema rápidamente de lo que me preguntaste, que le pidieron a Rocío Nale, superan el tope de campaña de 129 millones de la elección en Veracruz, que no es que me lo sepa de memoria, ni mucho menos, lo googleé y lo encontré rápidamente. Entonces, entramos a otro tema, los gastos electorales, las campañas políticas. Supongamos que Yunes sí le dio a Televisa esa cantidad para propiciar la situación, o le dio la mitad, quizás lo que haya sido. De todas maneras, ¿de dónde sale todo ese dinero? Y déjenme recordar que el ataque sistemático a Rocío Nale, más allá de si había algo sustancial o no en el tema de su presunta corrupción, sí marcó la campaña de Veracruz. O sea, sí la obligó a replegarse, sí la obligó a mantener una postura defensiva, llegó arrinconada a programas de televisión en la capital del país y a dar entrevistas donde el tema era su corrupción, el tema no era la campaña, el tema no eran sus propuestas, el tema era su corrupción. Y esto le dio muchísima gasolina a los críticos de la oposición, a López Obrador. Recuerdo a Aguilar Camín diciendo, bueno, la elección nacional es una cosa, pero en los estados las cosas están cambiando. Ahí está Veracruz, por ejemplo, donde seguramente va a ganar Yunes, etcétera, ¿no? Y se convirtió en un tema. O sea, esto que hoy sabemos, y coincido plenamente con Temoris, que no es algo que debería estar presentándose en una conferencia de prensa
del presidente de la República, sino en algún tipo de tribunal, en algún tipo de juzgado, en algún tipo de instancia donde hubiese consecuencias. Bueno, pues logró imponer una narrativa que luego desmintió el día de la elección tajantemente. Pero entonces parecieran dos realidades, ¿no? La realidad está en la que se mueven los medios de comunicación que todavía creen que pueden chantajear políticos. Bueno, en este caso no fue exitoso su intento. Y las cosas que están ocurriendo en una realidad política que ya no están entendiendo. Entonces, ¿a dónde me lleva esto para concluir? La prensa mexicana necesitaría rápidamente, así como el PAN y el PRI que no lo logran hilvanar, tener su propia reflexión, su propio proceso autocrítico y ver para dónde van a seguir en los próximos años. Porque tampoco está bien que nos vayamos a quedar sin prensa solo en manos de redes sociales, de medios oficiales o de youtubers, sin ser despectivo ni mucho menos, porque hace falta una prensa que se institucionalice, que se democratice, que no se dedique a chantajear, que busque cómo embonar con los nuevos audiencias, tarea que no están haciendo, porque probablemente solamente están desesperados y ni siquiera te diría que por pagar la nómina, porque creo que las nóminas siguen siendo muy bajas, sino por mantener los niveles de ingreso de los propietarios, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, todos quienes estamos aquí tenemos proyectos periodísticos que estamos impulsando. Tú, el Coahuilense, Temoris Greco tiene Mundo Abierto, Arnoldo en Pop Lab, yo el Canal Astillero, La Jornada San Luis. En fin, Arturo, ¿cómo sobrevivimos? ¿Se puede hacer un periodismo prescindiendo de todas esas circunstancias, de la publicidad, de los convenios publicitarios? ¿Hay viabilidad para proyectos políticos, proyectos periodísticos que puedan avanzar, o estamos condenados a la marginalidad y a ir pues sobreviviendo, pero sin poder tener toda la difusión que siguen teniendo algunos medios convencionales, Arturo? Lo dejé impactado, Arturo. Ahora sí, ya nada más sigue pensando, sigue reflexionando. Pasó de Montessori a alumno excesivamente disciplinado. Sí, 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 velo. Y además ya nos regañaron por estar de muy serios y muy disciplinados, ¿eh? Ya dijeron que así no. Entonces, Temoris, ¿qué opinas de la misma pregunta que le hice a tu compañerito de banca, Arturo, que salió del salón de clases en este momento? Pues hay ¿Qué, Arnoldo? También se Arnoldo, va. ¿ibas a decirlo? No, Arnoldo, quién sabe. También se pasmó. estamos pasmados Creo que no todos. les escuchan. Bueno, Temoris, por favor, sobre ese tema. Sí. Este, yo, yo creo que, o sea, eso es muy, muy importante. Ya llevamos bastantes años, no solamente tratando de hacerle frente a la crisis de los medios, a la crisis de la industria. Hay que recordar que la transformación ha significado que los medios dejen de recibir publicidad directamente y que hay algunos grandes glotones de la publicidad que la comparten a migajas, como es Google, como es Facebook, como son todas estas plataformas tan importantes, el mismo YouTube. Y pero también está el tema de cómo ganar independencia, cómo ganar independencia frente a medios de comunicación que independientemente de que tengan una agenda, digamos, pactada con ciertos poderes o una agenda propia, pues aspiran a que sus periodistas adopten esa agenda propia. Entonces, a veces puedes coincidir con ella, pero a veces no. Y a veces también hay otros temas que te importan u otros ángulos que no les gustan y los incomodan. Creo que lo que han abierto como posibilidad estos medios digitales es la de crear nuevos canales que pueden ser de video como YouTube, pueden ser de audio como un podcast, pueden ser escritos también. Pero la cosa es, bueno, ¿y eso cómo se financia? Y esa es una cosa que yo creo que muchos hemos estado intentando transmitir a la gente que nos sigue, que nos lee, a la que servimos, porque aquí estamos, pues finalmente, aunque a veces respondamos algunos comentarios
que nos pueden doler ahí o que son impropios, finalmente estamos al servicio de la gente que nos está comentando ahora o de la gente que nos lee, o de la gente que nos escucha. Cuando el periodismo lo pagan los poderes políticos o económicos, que pueden ser gobiernos o pueden ser empresas, pues entonces el periodismo termina sirviendo a esos poderes o cuidándose de tocarlos. Yo recuerdo una época en la que Teléfonos de México, de Carlos Slim, pagaba las contraportadas, que es la publicidad más importante de los medios de comunicación, de distintos medios críticos. O sea, constantemente siempre estaba anunciándose Teléfonos de México ahí. Y la implicación era, pues, que no tocaras a Carlos Slim, que no tocaras sus proyectos, sus empresas. Por eso, la idea de muchos periodistas y medios de comunicación es involucrar a la audiencia, involucrar a las personas que nos siguen en el sostenimiento de los medios que la sirven. Es una forma de corresponsabilizarlos, de corresponsabilizar a la sociedad en el sostenimiento de medios que sí la sirven. O sea, el que paga el medio es el que a ese sí sirve el medio. Si lo paga un gobierno, acaba sirviendo al gobierno. Si lo paga Telmex, acaba sirviendo a Telmex. Si lo paga la gente, entonces puede servir a la gente. Y esa es la manera de ganar independencia para que el periodismo cumpla con su compromiso y su obligación, que es servir a la sociedad. Bien, Temoris, gracias. Regresamos. Ah, no, ya había regresado Arturo y siguió con problemas. Bueno, ni Qué modo. desastre. Qué desastre, Arnoldo Cuellar. ¿De qué se trata esto? Debe ser Arnoldo, porque Temoris está hablando mal de Slim y bueno, pues el internet. sí, pero es cierto, las portadas de. Ya está aquí Arturo Rodríguez. Arturo. Oye, hoy el que ha estado Montessori es del internet. Sí, está realmente complicado, pero bueno, entonces ya lo tendremos de invitado a Carlos Slim aquí en la mesa Montessori. Bueno, todas las instancias de internet. Arturo, estamos hablando de este mismo tema. ¿Cómo hacer para sobrevivir? ¿Se puede avanzar? ¿Se condena a la marginalidad a los medios que no optan por pelear por los convenios de publicidad gubernamental? ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, yo creo que o sea, tenemos una crisis evidente en el sistema de producción, porque los ingresos se han reducido de una manera drástica, y esto es a escala global, no solo el caso concreto de México, debido a algo que ya apuntaba Temoris por lo que alcancé a escuchar, que es pues el dominio de los gigantes de lo digital, Google, Facebook, que nos dejan con muy pocas. Voy a ver si ahorita con el cable es más estable. Gracias. Nos dejan con muy pocas posibilidades de ingreso debido a que lo que reparten son migajas y las sumas, para quienes no lo saben, yo creo que vale la pena decirlo. Por ejemplo, quien sostiene un canal de YouTube, pues a veces se pueden ver algunos ingresos importantes en un super chat, y por la cantidad de reproducciones, por la publicidad orgánica que la misma plataforma aprovecha para colocar, pero esos ingresos se reducen nada más de entrada en un 40%. O sea, lo que uno recibe no es el 100% de lo que aparentemente debería, sino pues un 60%. Y además uno pues tiene que pagar impuestos. Entonces, la reducción es tremenda, y esa cantidad no da para sostener una planta laboral que de manera eficaz logre, salvo muy escasas excepciones, poquísimas excepciones, pues un equipo profesional, ¿no? De trabajadores, de periodistas, de periodistas gráficos, de producción, de equipo que se requiere para tener una buena calidad y no estar batallando con el Internet como yo el día de hoy. Entonces, es una crisis auténticamente ver cómo el sistema de producción
nos está llevando a explorar diferentes fórmulas. Y yo creo que, al menos en mi caso, la fórmula objetivo es poder gozar de ingresos que ciertamente consideran la publicidad oficial como tal, y pues aquello que puede entrar a través de las plataformas digitales, encontrando mecanismos que nos ayuden. Entonces, uno hace, lo digo con toda transparencia, yo tengo publicidad oficial, trato de complementar con lo poquito que las migajitas que deja lo digital, y luego, de manera alternativa, genero una asociación civil para que a través de esa asociación civil se puedan jalar algunos fondos de fundaciones que financian la realización de periodismo de investigación. Entonces, en esa asociación civil hay una unidad de datos que se dedica a hacer periodismo de investigación, tratando de conseguir fondos, pues, de fundaciones o de asociaciones que respaldan a los periodistas, y tratando de innovar y de generar proyectos. Y luego hay otra parte donde uno, pues, empieza a buscarle, ¿no? Por ejemplo, pues si ya hiciste una inversión en equipo de tecnología, de video, de audio, etcétera, pues tratar de generar documentales que puedan tener algún tipo de subsidio, tener la posibilidad a lo mejor de hacerle una producción corporativa a una industria o a una empresa que necesita materiales o contenidos, y eso pues te va alimentando de diferentes fuentes para poder sostener la nómina y hacer el periodismo que necesitas. Entonces, uno trata de encontrar esta forma, porque ante todo, pues estamos muy distantes, ¿no? De las cantidades que luego sabemos se manejan. O sea, 200 millones de pesos, por Dios, yo creo que pues yo nunca los veré juntos, ni la empresa donde tengo ahorita puestas mis inquietudes. Entonces, es una situación compleja donde hay que acudir a las diferentes vías de financiamiento posibles para poder hacer periodismo y poder informar, y creo que son fuentes de financiamiento dignas, legítimas, legales. Es trabajo y es un servicio, siempre y cuando este tipo de servicios y de oferta publicitaria o de venta de publicidad, pues no comprometa la línea editorial, que ha sido mi caso hasta este momento. O sea, en los 2 años que llevamos de vida en el Coahuilense, no he tenido ninguna presión, pero sí tengo los antecedentes de presiones y también sé cómo se han manejado. Me acuerdo muy rápido, lo digo, don Rafael Rodríguez Castañeda no fue una ni 2 veces, fueron muchas, que como director de proceso perdía contratos de publicidad por reportajes, ¿no? Entonces, pues había a veces vendedores que lloraban, o sea, auténticamente Sí, claro. lloraban, porque decían: oiga, batallé mucho para conseguir este contrato con el gobierno de Guerrero, y el reportaje que sacaron, ya nos quitaron las 2 planas que nos compraban cada número. Y don Rafael siempre privilegiaba el reportaje, empresas, un reportaje de Álvaro Delgado sobre una torre muy impactante en Puebla. Me acuerdo que habían contratado un paquete publicitario, y a las 2 semanas Álvaro sale con un reportaje evidenciando ahí corrupción y lavado y no sé qué más. Y pues se fueron los clientes. Y así sucede con los anunciantes, pero es cuando uno defiende con dignidad que hay una separación entre la parte editorial y la parte publicitaria. Y yo creo que esa es la ruta que tenemos que seguir, y que tanto en las empresas de medios como en aquellos que compran publicidad, pues debe haber un valor Ujú. entendido de que hay una separación entre estas 2 vías, la publicitaria y la editorial. Muy bien, gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, sobre el tema, ¿algo que desees agregar o pasamos a otro tema? No, sí. Mira, hace falta Sí, caminar en los 2 sentidos y desde los 2 polos, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hoy se queja de Televisa y este intento de chantaje a Racionale, pero él sigue siendo comprador de espacios publicitarios en Televisa, y además de otro tipo de servicios, ¿no? Como los educativos en la pandemia, etcétera.
haciéndoles ganar mucho dinero, cuando se ha probado que hay algún tipo de herramientas alternativas. Entonces, y un poco el tema es que este gobierno decidió no transparentar el manejo de la publicidad oficial. La disminuyó drásticamente, ¿cierto? Porque ante el exceso del peñismo, pues cualquier ajuste iba a notarse, pero sigue siendo discrecional. Y bueno, sí hay castigo a medios también, que son no solo críticos, sino opositores, todo producto de una falta de política. Se generó una ley de publicidad oficial con Peña que no era sino la formalización de la discrecionalidad que echó abajo la Corte en un amparo que promovió artículo 19, junto con abogados y con algunos activistas, pero no se sustituyó con nada. Entonces, por un lado hace falta que la prensa haga su propia transformación, que la hagamos, porque ya acá en el chat me sonaron, porque dicen que si yo no soy prensa, pues sí, también. Pero otra, que el gobierno ponga reglas claras. O sea, es que estamos en una realidad absolutamente surrealista, por llamarle de alguna manera, en donde queremos reglamentar todo. Están reglamentadas las adquisiciones, por ejemplo, de compras del gobierno, las adjudicaciones de obra pública, todo está reglamentado, pero esa misma prensa que está pendiente de eso y criticando cuando no ocurre o cuando se viola, no quiere que se reglamente los recursos públicos a los que ella puede acceder, ¿no? Entonces creo que hay que caminar en ambos sentidos y en este sexenio no ha habido avances y los gobiernos de los estados, por supuesto, ninguno, ¿no? La prensa convencional, Arnoldo, la prensa convencional, desde mi punto de vista, en una gran parte dominada por esas costumbres corruptas, ¿sigue dominante y de alguna manera indemne, Arnoldo? Yo creo que han resentido también, bueno, pues esta hostilidad mutua entre el gobierno y los medios. Ya se desvaneció de nuevo, Arturo. Sí. Pero a ver, por ejemplo, ponte en el mundo donde la obra pública, el gobierno decidiera no financiarla y entonces tú y tus vecinos se organizaran para pavimentar una calle y tuvieran que pedir dinero entre todos, y luego contratar al ingeniero, etcétera. Hacia el final del día, la comunicación es un servicio público y el gobierno tiene necesidad de comunicarse, además de que otorga servicios y tiene el monopolio en muchos de los casos de servicios públicos. Eso tiene que estar regulado y es un recurso al que puede acceder esa prensa, ¿no? Pero con reglas de ambos lados. También está el tema de parchar las cosas. Por ejemplo, los críticos normales de los programas de televisión, la mayoría de ellos en todos los canales, son parte de un entramado profundamente anti-López Obradorista. Pero para equilibrarlo, pues hay que juntar ahí a algunas personas que vayan y defiendan el punto de vista del gobierno. Y eso no deja de ser un parche, ¿no? O sea, porque tú escuchas polémicas que terminan hartando a todo mundo, donde todo el mundo ya tiene su punto de vista predefinido. En la audiencia me refiero, le creen a unos y a los otros no, unos son en esta polarización que vimos, pero los medios no están haciendo su chamba de clarificar cuáles son en realidad los planteamientos detrás de cada una de las polémicas, sino que simplemente se está trincherando, está renunciando a la investigación y al análisis, está dejando que los comentaristas alegremente se monten cada uno en su macho, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también forma parte de una transición que tendrá que superarse tarde o temprano, porque no aporta nada, ¿eh? Sí, bien. Es un equilibrio ficticio, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, no sé si quieras hablar algo más sobre este tema o pasamos a otro relacionado también con información o desinformación, que es el hecho de que Estados Unidos no ha informado todavía al gobierno mexicano acerca de el famoso episodio de la entrega, secuestro o lo que haya sido del Mayo Zambada y de uno de los chapitos, Joaquín Guzmán López. Lo que quieras, Temoris, por favor. Fíjate que la semana pasada Jorge Meléndez y yo entrevistamos a Jesús Esquivel. No sé si tú has tenido también la oportunidad de hablar en estos días. Sí. Pero él nos decía que el Mayo Zambada en Estados Unidos da igual. O sea, que es absolutamente, o sea, que el público no lo conoce, nadie tiene idea de que era un personaje. O sea, quien infló la DEA y el gobierno de Estados Unidos y también aquí inflaron en México, pues fue al Chapo Guzmán.
pero del Mayo Zambada no se conoce nada en Estados Unidos y no es un tema que esté en las noticias, no se está valorando. Por ejemplo, cuando se decía que si la campaña demócrata se iba a beneficiar de este golpe, que era un punto a favor que se ganaba Joe Biden, decía Jesús Esquivel, a nadie le importa. Entonces, si se informa cabalidad o no, realmente no es un asunto que en Estados Unidos tenga un impacto. Lo tiene aquí en México. Traen un juego de cortinas de humo, de falsas pistas, de información contradictoria. Y hay que preguntarnos por qué están haciendo eso, por qué están actuando con lo que parece pues bastante irresponsabilidad. Lo que pasa es que a falta precisamente de información, pues nos quedamos en el plano especulativo. Una cosa que me pregunto que podría ser es si no es una venganza de la DEA contra Andrés Manuel, o sea, como parte de las pugnas que ha habido, porque Andrés Manuel desde el 19 les ha estado dando duro y ellos han montado esas campañas de desinformación, si no es parte de lo mismo, para tratar de pegarle al gobierno mexicano, poniendo en evidencia que la captura del decano de capos, el decano de Intuti Capi, en México es un proceso que se hizo totalmente dejando de lado a las autoridades de México. Entonces, eso es, o la otra es que efectivamente no tuvieran confianza y no quisieron poner en peligro esas operaciones, pero entonces, ¿cómo se justifica que a posteriori sigan manteniendo, o sea, ya son casi 2 semanas y no cuentan nada? Pero bueno, lo que sí están poniendo en evidencia es que no se supo. El mismo Jesús Esquivel obtuvo algunas fuentes que yo creo que parecen más sólidas y más creíbles que las que tuvieron nuestros compras Juan y Juan, que indican que efectivamente, como parece lógico, hubo una negociación de largo plazo para lograr la captura del Mayo Zambada, la entrega del Mayo Zambada. Lo curioso es que en ambos casos, o sea, tanto en la del Chapito Joaquín como como la del señor decano, el Mayo Zambada, pues estas negociaciones se hicieron a través de familiares suyos presos, o sea, en el caso del Mayo Zambada, a través del Vicentillo, de su hijo, preso allá y actualmente en paradero de... Se presume que pasó a formar parte del programa de testigos protegidos, y lo cual implicó el cambio de su identidad, y así se habría negociado la entrega del padre, y en el caso del Chapito, pues también ahora el cambio de estatus de su hermano Ovidio. Lo que sí parece claro es que no hubo todo este cuento que se armaron del secuestro del Mayo Zambada, algo realmente inverosímil por lo que se sabe de la discreción, del cuidado que siempre tuvo el Mayo Zambada para mantenerse dentro de su zona de control, más o menos entre Durango y Sinaloa, y también de que el Chapito Joaquín García Luna, pues no era nadie, o sea, realmente es una persona de bajo rango dentro de su familia, no era nadie como para engatusar al Mayo Zambada y hacerlo caer en una trampa de este tipo. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, que está ya aquí de regreso, aprovechemos a ver qué nos deja hacer el Internet. Estamos hablando, Arturo, sobre la falta de información precisa en el tema de la entrega o secuestro del Mayo Zambada y del Chapito Guzmán López. ¿Cómo has visto el tema, la evolución, la falta de información precisa, Arturo? Bueno, yo creo que evidentemente hay un problema grave en el tratamiento que las agencias estadounidenses están dando al gobierno de México. Y me parece que por un sentido mínimo de cooperación binacional, tendrían que haber dado desde los primeros momentos información confiable y fidedigna, a menos de que hubiera riesgos graves para temas de seguridad nacional, que lo dudo mucho. Y aún así,
me parece que por los canales diplomáticos adecuados y las instancias del más alto nivel que se sientan en las mesas de seguridad binacional, sobre todo para, pues a los gringos como que les gusta mucho esto de los eventitos y hacer el check en los cursos que da el FBI y no sé qué tanto, evidentemente tienen como origen un contacto al más alto nivel que podría dar las informaciones mínimas indispensables, pero creo que si este fuera el caso de que hubiera información que se hubiera dado a mandos mexicanos sobre el asunto que no puede ser divulgada por alguna situación del momento, se diría así, ¿no? Tenemos información, pero no se puede por diferentes circunstancias que están en curso. Entonces, me parece que hay una falta de respeto y una falta de eficacia en las mesas de seguridad binacional, porque los gringos tienden a ser como el asadón, ¿no? Nomás para ellos. Cuando este es un asunto que me parece tiene implicaciones principalmente para México. Entonces, yo no sé cuál vaya a ser la ruta que además un gobierno que está pues, en las últimas, que está por terminar, con agencias que trascienden en Estados Unidos los sexenios, los periodos gubernamentales, cuál vaya a ser la respuesta o hasta dónde puede haber una respuesta contundente eh, a las agencias que de por sí han tenido muy mala relación, especialmente la DEA. Yo creo que los gobiernos mexicanos, hasta antes del de López Obrador, le daban una dimensión a la DEA que ni en Estados Unidos le dan, porque en Estados Unidos la DEA es una agencia medio pitera, una agencia ahí como de, no sé, me lo imagino un poco como de los forajidos esos del viejo oeste, pero ni siquiera, ¿no? Ujú. Y acá era siempre, no, es que de la DEA y son agentes de la DEA. La verdad es que tampoco es como que haya habido una gran pérdida en el deterioro de la relación del Estado mexicano con la DEA, pero sí me parece que puede ser, ya sea esa agencia o el propio Departamento de Estado a un nivel significativamente importante, quienes estén obstaculizando las informaciones que el Estado mexicano requiere. Bien, gracias Arturo. Vamos a Rondo Cuellar con este tema de lo que ha sucedido en cuanto a esa entrega o secuestro del Mayo y del Chapito, pero al mismo tiempo el hecho de que no hay información precisa, seguimos sin saber los términos y el gobierno federal sigue a la espera de que Estados Unidos informe con precisión de lo sucedido en México y finalizado en un aeropuerto de Texas. ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues yo creo que el presidente se va a quedar esperando y que no va a haber ningún tipo de información. Me parece que dentro de las múltiples hipótesis, que ya no me gustaría abonar más a ellas porque ninguna tiene bases sólidas y la mayor parte son interpretaciones, incluso las de aquellos que aseguran tener fuentes en la oficina de intendencia de la DEA o en cualquier otra, en la portería o en cualquier otra. Sí debe haber condiciones y parte de esas condiciones es pues no informar, ¿no? De parte del propio Mayo, quien no querría mostrar debilidad en cualquier caso si se entregó o si fue ahora sí que secuestrado por su ahijado. Me parece que vamos a seguir esperando y tendremos que enterarnos en el juicio de algunas de estas cosas y dependiendo de las estrategias de los abogados y dependiendo también de que no esté ya pactada una especie de solución, ¿no? Al juicio, o que esté ese rumbo caminando. Otra cosa que, por ejemplo, no sabemos es qué pasó con Ovidio. No sé si ya reapareció en el sistema de carcelario, algo que tenga muy preocupados a todos, o tampoco ha aparecido, ¿no? Pero bueno, pues estamos en manos de un imperio que ha decidido manejar el tema global de las drogas de esta manera y donde somos una pieza en el ajedrez.
además con una profunda desconfianza de los norteamericanos, de los políticos, sobre todo, no tanto de las agencias. Esas hacen su chamba colaborando o rompiendo colaboraciones dependiendo de cómo vayan las cosas coyunturalmente, pero los políticos en Washington probablemente desconfiando históricamente de los políticos mexicanos y su relación con el narcotráfico, ¿no? Cosa que además siento que no ha cambiado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Bien, gracias. Son las 2:51 p.m, así es que vamos con Temoris Greco. Temoris, por favor, el tema que desees abordar a manera de postrecito. Adelante, por favor. Oye, pues estamos en muchísima tensión y yo creo que en México no se está percibiendo la gravedad de las cosas. Ataque cometido la semana pasada por Israel en Teherán para asesinar a un alto miembro de Hamás, un alto miembro que no es de los que organizó la ofensiva del 7 de octubre, sino de los dialoguistas, de la gente que estaba hablando para tratar de hallarle una salida al genocidio. Pues ataque es una provocación ya superior a todo lo que había ocurrido contra Irán. Y se teme que habrá una respuesta de Irán en las próximas horas. O sea, bueno, ya incluso Donald Trump estaba diciendo que iba a ser en la noche de ayer para hoy, que provocaría, pues a su vez, una reacción israelí y una cadena que eventualmente la jugada de Netanyahu, del primer ministro israelí, es provocar que Israel... ¿Cómo? No, perdón, no. Sí. Es provocar que Estados Unidos pelee esa guerra. Él no planea pelearse directamente con Irán, ayudará en algo. El objetivo es involucrar a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a otros aliados suyos en una guerra con Irán. Una guerra que nadie quiere, pero una guerra de la que nadie tampoco parece saber escapar, a pesar de que es evidente que es un juego personal de Benjamín Netanyahu, de provocaciones y provocaciones y provocaciones hasta que se va a romper el cántaro de tanto ir al agua. Y hay quienes, o sea, en este momento Irán está calculando su respuesta. Por cierto, muy significativo es que Moscú envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Shoigu, a Teherán y les van a trasladar una serie de plataformas de defensa aérea que se llaman la S-300, que son muy avanzadas, son de entre las más avanzadas que tiene Rusia, lo cual significa que Rusia, así como la OTAN ha estado proveyendo de armamento a Ucrania, pues también Rusia dice, pues yo lo pongo aquí con los iraníes, lo cual parecía justo para quienes solamente ven que las cosas es un pleito entre Moscú y Washington y se olvida de que hay gente que vive ahí y gente que va a sufrir las consecuencias de esto. Tendrá efectos en la economía mundial de entrada porque Irán tiene la capacidad de bloquear el Golfo Pérsico y la salida de hidrocarburos, de petróleo y gas de ese sitio que es en donde viene la mayor parte de los hidrocarburos en ese momento, pero además porque se puede hacer puede tener consecuencias que ya en un grado extremo podrían ser nucleares. Hay que recordar que Israel posee la bomba nuclear, que Pakistán, que es vecino de Irán, la tiene, que los rusos también, y que los otros que están involucrándose, que son Gran Bretaña y Estados Unidos también. Entonces, el potencial para que haya una escalada devastadora existe ahí y estamos viviendo pues horas en las que estamos pendientes de qué clase de respuesta va a dar Irán a esta provocación de Israel. Bien, Temoris, gracias. Vamos con Arturo Rodríguez. Arturo, postrecito, por favor. Perdón. Y de todo eso me estamos hablando en mundoabierto.info. Bien. Arturo Rodríguez, postrecito, por favor. Oye, pues no, pues está bien feo el mundo, ya. Oye, Temoris. Paren el mundo, quiero bajarme. ¿Ya qué va a hacer uno ya de decir después del fin del mundo, ya la vuelta? Sí, lo estás viendo muy complicado, Arturo. Con tanta cosa que sucede ahora. Lo bueno es que Saltillo está de lejos, entonces. Sí. Yo corro Parteaga.
o, Arteaga. o para San Pedro, allá donde andaba Julio la otra vez, muy saludado y muy faneado por el pueblo sanpetrino. San Petrino, que además voy a andar por allá en tierras saltillenses de Arturo Sí, Rodríguez. Voy a, supe que vas al Fray Juan de Larios, ¿no? sí, a los 20 años del Comité de Derechos Humanos, Así una es. conferencia que voy a tener el honor de participar con Fray Raúl Vera, el obispo emérito, toda una personalidad en la lucha social política desde el ámbito, él como obispo coadjutor que fue en San Cristóbal de las Casas y luego en Saltillo. O Entonces, sea, pues Fíjate o sea corre. que, o sea, Originario de Acámbaro, Guanajuato. sí, había que guanajuatizar. Sí, sí, digo. Pero, o sea que para que sí, no te canse, para que no te alcance el fin del mundo, también te vas a esconder en Sí, Saltillo. así Ya. es. Llego ahí con Arturo, doy la conferencia, todo ese rollo, y con Arturo, y nos vamos a Arteaga o donde él diga que sea el lugar adecuado para pronto. y ahí con el tema de don Raúl, por cierto, creo que vale la pena mencionarlo muy brevemente, pero con pues como algo importante es que en las últimas semanas ha sido objeto de diferentes situaciones muy lamentables, incluido un robo, un intento de extorsión, ha denunciado alguna, ¿cómo se dice?, allanamiento de la propiedad donde vive, algún accidente automovilístico, y todo esto como parte de situaciones que, bueno, pues se han presentado de manera asociada, yo creo que ahora sí que digo, con la precariedad en la que se encuentra don Raúl, económica, y una embestida mediática del nuevo obispo Hilario González, que es ultraconservador, ya no solo en el trabajo de desarticulación del proceso derechohumanista y de comunidades eclesiales con pues un sentido social de la iglesia. Yo soy ateo, pero pues siempre he cubierto mucho eh, y cubrí mucho en su etapa, en su época, en su tiempo, tanto a don Raúl como algunos procesos de trabajo que estaban haciendo pues sacerdotes identificados con la teología de la liberación. Ujú. Y O sea que eres ateólogo de la liberación. no, pues soy reportero y mucho de lo que hoy sabemos y vemos, por ejemplo, en relación a los procesos de víctimas, a los refugios migratorios, pues fueron articulados por jesuitas o por dominicos o por curas diocesanos que estaban próximos a la doctrina social de la iglesia. Entonces, en sociedades industriales, sobre todo en el noreste del país, donde pues existe un cierto adocenamiento y una lógica de paternalismo laboral autoritario y de identidad poco combativa, este tipo de procesos que seguían las iglesias, pues generaban y reflejaban lo que estaba sucediendo en los espacios sucios de la vida en sociedad, de la pobreza, de la marginalidad, de la violación de derechos humanos. Y bueno, pues me parece muy lamentable que hoy se encuentre en esas condiciones don Raúl. Bien, gracias Arturo. Y vamos a cerrar con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, por favor, postrecito. Bueno, muy rápidamente, nada más comentar sobre lo que dijo Temoris, de que ya las primeras consecuencias del temor a una guerra se sintieron ayer con la caída de las bolsas, que tú cubriste muy ampliamente, Julio, y que tienen más que ver con eso más que con el tema del desempleo en Estados Unidos, porque me parece una explicación muy, muy superficial, tomando en cuenta que las empresas armamentísticas, esas no les fue tan mal. Y comentar que acá en Guanajuato ayer se presentó un intento de rebelión al interior del Partido Acción Nacional para evitar lo que está ocurriendo a nivel nacional también, que es el dedazo para dejar ya una dirigencia local predeterminada, posiblemente por un acuerdo entre Diego Sinue, el gobernador que ya se va, y Livia Denise García Muñoz Ledo, para favorecer a personajes que todavía formaron parte de la administración que está por terminar. Ayer en el Comité Municipal de León, varios panistas destacados, históricos,
reclamaron que haya un proceso más abierto. Hoy muy probablemente estoy confirmando, pero por la noche en mi videocolumna tendré algunos de ellos para entrevistarlos, nada más anunciarlo en PopLab MX, en YouTube y en X y en Facebook, si me deja, porque Facebook se está portando medio rejego ahorita para las transmisiones. Sí, vaya que se está portando rejego y amenazante Facebook. Nosotros todos los días nos advierte un letrerito que estamos en riesgo de perder nuestra cuenta por publicaciones que no tienen absolutamente nada de preocupante según mi punto de vista y que todos los días nos ponen el anuncito de continuar con este tipo de información, habrá de retirarse próximamente su cuenta. Entonces ya dijimos, pues ya, ¿qué hacemos? Ya si nos quitan la cuenta, san se acabó. Ya todas, y luego dice uno, con tantas sandeces y barbajanadas que se publican diariamente, y uno que trata de, el otro día, fíjate, nos pasó con un video de un clip de TikTok, que había tenido muy buen impacto en Instagram, lo mandamos a TikTok. Era un caso, me parece que relacionado con algún feminicidio o alguna cosa de violencia de género, alguna situación, y lo bajaron. No, ya me acordé, era un caso de discriminación a un matrimonio de mujeres que tenían una niña y habían sufrido un caso de discriminación pues muy feo. Y lo bajaron porque se habían violentado las normas de la comunidad. Y con la amenaza de retirar la cuenta, y dice uno, pues, oye, estábamos tratando de colocar la información, que ese es el otro reto del periodismo, ahora que hablábamos de eso, ¿no? Sí, Cómo sí. vencer la censura de los grandes corporativos que no solo se llevan la gran tajada de los ingresos, sino que también tienen el control sobre lo que se publica. Sí, así es, terrible, porque tienes esto, que... Sí, sí, bueno, Temoris. que también está el caso de Elon Musk, el empresario que muchos admiran, que es un ultraderechista enloquecido, que compró la red Twitter, le cambió X, ha hecho todo tipo de cambios, pero además la está utilizando para promover un discurso de derechas que ahora ha causado botines en el Reino Unido, porque promovieron una serie de mentiras, unas gentes que utilizaron este megáfono, pero que finalmente hace un ratito estábamos hablando de las oportunidades que abren estas plataformas, pero también hay muchísimos riesgos y peligros que ya estamos viendo materializados, ¿no? Y uno de ellos es que hemos entregado el ágora, el espacio de debate público, a empresas privadas que favorecen a quien se les antoja y censuran a quien se les antoja. En Facebook incluso se ha hablado abiertamente de limitar el uso de la palabra sionista. Entonces ya no puedes tú denunciar el sionismo porque si lo dices de una forma que a ellos no les gusta, pues te van a censurar. Híjole, pues así está todo esto. Y miren, ya ahora yo agarro un postrecito yo para recordar lo que puso David Back-Geller. Ustedes lo recordarán. Temoris en alguna ocasión ahí en el Covadonga es un escritor y académico de Guadalajara que nos enseñó un libro que ha publicado Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, y el más reciente que se llama Ternuritas, el linchamiento lingüístico o mediático de López Obrador. Bueno, él ha escrito en Twitter, dice, una de las grandes conquistas del capitalismo tardío ha sido lograr que millones de personas admiren y respeten a los súper ricos como Elon Musk. No siempre fue así. Los primeros magnates de la era industrial eran despreciados. Les llamaban varones, ladrones, entre comillas, varones, ladrones. ¿Qué ha cambiado? Ya hace una muy interesante reflexión sobre este tema. Recomiendo la lectura de este análisis que hizo David Back-Geller a partir de la lectura de un texto que habla sobre este tipo de hechos. Entonces, bueno, pues ahí están las cosas. En eso andamos, Arturo, Arnoldo, Temoris, a reserva de lo... En abono a esa reflexión, ahorita que veía el hilo que nos están mostrando en pantalla, recordaba que, por ejemplo, perdón, señor Musk. Sí.
Así es. Fíjate que, por ejemplo, era tanto el desprestigio de los caballeros del dinero, sobre todo después de la Gran Depresión, que la cultura pop tuvo que crear a los superhéroes como Batman para lavarle un poco la cara a los millonarios. O sea, Batman es eso, es la creación del millonario bueno con una intencionalidad ideológica. Hay muchos análisis, sobre todo de orientación post-marxista, que resultan muy interesantes al respecto sobre ese momento y la función que las industrias del entretenimiento han cumplido. Oye, pero bueno, habrá que aclarar que Superman era un reportero. No, Superman Ahí también les querían lavar la cara. Y el Hombre Araña era fotógrafo, ¿no? De prensa. El Hombre Araña era como Mafafa Musguito. Sí, era la versión industrializada imperial sobre el tema de Mafafa Musguito. Pues interesante. ¿Algo más que deseen decir, Dice compañeros? María Dolores Martínez que esta mesa debería durar 2 horas, Julio. Creo que incluso bajaríamos de peso. Sí, bajaríamos de audiencia también. María Dolores Martínez, esta mesa debe durar 2 horas. Bueno, pues, Temoris, ¿algo que agregar? Híjole, que todo esto de los magnates de las redes sociales y de la censura sí es una cosa de la que nos tenemos que preocupar, porque cada vez se está sintiendo más y va para ya ni los Azcárraga, ni los, ¿cómo se llama? El del Universal, Ili. Ahora tenemos que lidiar con esto. Acuérdate cuando el Loco Valdés se atrevió a decir algo indecente en el canal de Azcárraga, cuando habló de Bomberito Juárez, y le quitaron su programa creo que un mes, y cuando regresó con la prohibición de volver a llamarlo Bomberito Juárez, dijo que la esposa de Bomberito Juárez era Manguerita Maza de Juárez. Sí, pero fíjate, eran las críticas inocentes, párvulas y aún así castigadas, pero ahora estamos efectivamente con el gran problema de que están llenas las redes sociales de asesinatos, de sangre, de violencia, de sexualidad, de pornografía, de mil cosas, y a nuestros programas castigados todo el tiempo, restringidos, y dice uno, híjole, ciertos temas que por desgracia no podemos tocar porque sabemos que te dice YouTube, tienes 3 strikes posibles, 3 errores fuertes que cometas y se te quita el canal y lo quitan. Y nosotros tenemos un strike de una ocasión en la que cubrimos apasionada e irresponsablemente una movilización de afroamericanos por el asesinato de uno de ellos en Los Ángeles, y cubrimos y metimos información a diestra y siniestra y nos castigaron. Entonces, a partir de entonces, los strikes los cuidamos de que no nos vayan a meter otro golpe, porque está la guillotina permanentemente ahí, además de las obstrucciones permanentes. Bueno, como le siguen hablando a Arturo, Elon Musk, luego nos dirás qué sucede. ¿O no es tu teléfono? No, no es el mío. ¿No? El de Arnoldo, está guanajuatizado el teléfono. El que está pasando la información a Elon Musk es Arturo. Digo, es Arnoldo. Arnoldo tiene hasta el teléfono Montessori. Oye, hay que traer como palillo un amparo, ¿no, Julio? Sí, así contra YouTube. Pero lo malo es que no procede, porque al aceptar entrar, aceptas las condiciones que te ponen en el largo contrato que nunca leemos y que siempre, obviamente, pues está a favor de estas empresas. Bueno. Ese es el aviso de que ya se acaba la mesa, ya después de esto ya. De que llega alguien en la puerta. Gracias. Desmonetizados para siempre. A mí se me hace que Arnoldo estaba jugando Candy Crush. Sí, no me digan eso. Y ahora mi perra ladrando, bueno. Sí, todo junto de una vez. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta pronto, hasta luego.